Atención a la última hora porque seguimos hablando de la biografía Reconciliación del rey emérito Juan Carlos I. En esta ocasión nos centramos en uno de los episodios más oscuros de su vida, la muerte de su hermano tras ser alcanzado por un disparo que efectuó el propio rey Juan Carlos cuando todavía eran pequeños. Bueno, es uno de los asuntos que siempre ha planeado sobre la figura inviolable de Juan Carlos I y que llamó la atención en su momento. De hecho, era su hermano quien iba a heredar la corona y no Juan Carlos. Este miércoles 5 de noviembre se publicaron las memorias en Francia. Es un libro redactado por Laurence Dibray, que me parece que van a salir ahora cositas respecto a esta señora. Pues cuenta la historia del anterior jefe del Estado desde su punto de vista, detallando cada uno de los episodios de su vida, con notables omisiones. Por ejemplo, reconoce deslices, pero no le pone nombre. Sería una de las cosas más notables un poco dentro de este libro. Ya sabemos, contamos ayer, que ha habido censura, que la propia editorial que va a publicar el libro de Juan Carlos en España estaría preparando un libro, en este caso sobre Leticia, que serviría un poco como respuesta o por lo menos como contraataque. Pero bueno, vamos un poco con la información porque la historia que ha narrado Juan Carlos I, con la que ha querido reconciliarse desde su retiro en Abu Dhabi, no está convenciendo a todo el mundo. Y hoy muchos medios están debatiendo uno de los capítulos más importantes de su vida, la muerte de su hermano. El emérito asegura en sus memorias que la muerte de su hermano Alfonso en 1956, mientras jugaban con una pistola, cosa llamativa, marcó un antes y un después del que nunca se recuperaría. Dice esto en el libro: no me recuperaré de esta desgracia, la gravedad me acompañará en adelante. Breve capítulo, de hecho diría que el más corto, apenas 2 páginas, que consagra el funesto incidente. Es la primera vez que hay un testimonio directo, en este caso sobre aquel suceso. En estas memorias, en Reconciliación, admite que no le gusta hablar del tema y que es la primera vez que se ha expresado sobre ello. El título del episodio se llama El drama. Dice: lo echo de menos, me gustaría tenerlo a mi lado, poder hablar con él. He perdido a un amigo, a un confidente, dejó un vacío inmenso. Sin su muerte mi vida habría sido menos sombría y menos infeliz. Rememora, sin entrar en grandes detalles, y aquí está el punto, cómo ambos jugaban aquel 29 de marzo de 1956, que dio la casualidad, además, que era Jueves Santo. Que un lugarteniente, es que me llama mucho la atención la situación. Entiendo que era otra época, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Que un lugarteniente le había dado una pistola del calibre 22. Eso sí, dicen que sin cargador. Sin embargo, el destino, en este caso, parecía tener la desgracia escrita en los ojos de su hermano Alfonso. El emérito ha destacado que nunca se le pasó por la cabeza que pudiera quedar una bala en la recámara, que se disparó un tiro al aire, la bala rebotó y alcanzó a mi hermano en plena frente. Murió en brazos de nuestro padre. El monarca ha asegurado en sus memorias que todavía es muy difícil hablar de ello, aunque piensa en el incidente todos los días. La fecha del 3 de octubre, el día de su aniversario, sigue siendo un día inolvidable. Tras el funeral recuerda el silencio como lo que reinaba en aquel momento, momentos terribles, y 2 días después fue enviado de regreso a la Academia Militar en España porque, esto lo entrecomilla, hacía falta retomar la vida. Sigue siendo uno de los episodios más complicados de su existencia, sigue envuelto en el misterio. Por ejemplo, yo ahora me pregunto qué pasó con aquel lugarteniente que le prestó la pistola a 2 niños para que jugaran. Me llama la atención.
y bueno, marcó un antes y un después en lo que sería su vida como parte de la corona española. Juan Carlos ha querido dar veracidad a un relato que nunca existió. En aquellos años, de hecho, se contó otra versión y era que la Casa Real afirmó que Alfonso se encontraba limpiando el arma junto a su hermano y que la pistola se disparó por accidente, alcanzándolo en la cabeza y provocándole la muerte pocos minutos después. Juan Carlos tenía 18 años, su hermano 14, y aquí me he equivocado yo diciendo que era el hermano el que iba a tener la corona. Es que sabéis qué pasa, que yo siempre he tenido esta versión un poco por lo que he oído, no por lo que haya leído en este caso, y como que se ha quedado en mi imaginario. Esto viene un poco porque si en su momento no se dio la versión esta que está dando hoy Juan Carlos en su libro Reconciliación, muchas leyendas urbanas circularon al respecto. Yo creo, porque esta historia además la recuerdo de hace varios años en mi cabeza. Y la recuerdo como la versión que os he contado al principio, que efectivamente Alfonso era el hermano mayor. No fue así, pero me llama bastante la atención esto, y creo que se produce un poco por el hecho de las múltiples leyendas urbanas que ha habido al respecto. Bueno, se conoce la noticia y que esta se transmitió a través de comunicados oficiales a los medios de comunicación, pero que en aquel momento, por los regímenes dictatoriales de Franco y Salazar, la prensa permaneció prácticamente en silencio. Es decir, para que veáis un poco el manto de oscuridad que rodeó este suceso y que aún a día de hoy yo creo que, en fin... algunos medios extranjeros y miembros de la realeza europea publicaron versiones alternativas. Por ejemplo, la prensa italiana recogió testimonios más directos que sostenían que era Juan Carlos quien tenía el arma y que su dedo estaba en el gatillo. La muerte de Alfonso se silenció rápidamente, de hecho no hubo constancia hasta que ya existió la democracia en España y hubo un acceso más libre, en este caso, a la información. No se realizó autopsia, no se realizó investigación judicial formal sobre el incidente. Aquí pone accidente, pero sería más conveniente llamarlo incidente. Y yo en este sentido, a ver, quiero que nos pongamos también en la época. Esto es pues más o menos una década después de la Segunda Guerra Mundial. Eran otros tiempos. No se daba la crianza que se da en este caso hoy en día, pero aún así pues eso, yo creo que esto sigue envuelto un poquito en el misterio y que nos vamos a tener que meter de lleno. Ahora, casi 70 años después de aquel desgraciado accidente, el rey emérito cuenta su verdad sobre uno de los episodios más complicados de su vida en sus memorias, en un libro que verá la luz en España en algo menos de un mes, el 3 de diciembre. Ahora mismo ya se puede leer en territorio francés. Yo ya tengo el libro en francés, lo he comprado en versión digital, eso sí. Y bueno, a mí esto me ha llamado la atención, por eso lo he querido traer. Que yo creo, sinceramente, es algo que sin duda marca la vida de una persona. El hecho de que por una pistola que manejabas tú con 18 años. Es que no eran niños. 18 y 14 años. Uno adolescente, el otro ya en edad adulta. Llama la atención bastante. Yo cuando he mirado el libro, porque estaba buscando también... me he ido a buscar un poco lo que más me interesaba, ¿no? Entonces, al mirar ese episodio y ver que solo le dedica 2 páginas y que tampoco aclara mucho, más allá un poco de las versiones que han dado historiadores sobre aquel suceso... pues sinceramente me quedan más interrogantes que certezas con este asunto de Juan Carlos. Como digo, hay muchas leyendas urbanas. Fijaos que yo en mi imaginario tenía el hecho de que Alfonso era mayor que Juan Carlos, y que... porque yo creo que es una cosa que he oído, que se ha comentado, de que Juan Carlos accedió a la corona porque se cargó a su hermano o algo así. O sea, fijaos, si esta es la leyenda urbana que tengo yo,
¿Qué leyendas urbanas o cómo es el imaginario un poco de la gente respecto a este asunto? A mí me gustaría que lo pusieseis en este caso en comentarios y los voy a leer porque también yo tenía otra versión dentro de esto, que no fue un lugarteniente sino que fue el padre del rey. Esta versión yo también se me había pasado por la cabeza el hecho de haberla oído en su momento. Así que bueno, versiones para todos los gustos. Sí es verdad que lo único cierto es que ese chico con 14 años falleció con un disparo en la cabeza. En esto coincide todo el mundo. Y no sé si tenéis otras versiones respecto a este macabro suceso que sin duda marcó la vida del emérito Juan Carlos I. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.